¿Te imaginas descubrir que un exitoso agente inmobiliario, bien vestido y respetado, escondía a una mujer encadenada en su propiedad? Todd Kohlhepp vivía una doble vida. Por fuera, un profesional admirado. Por dentro, un criminal que engañó a toda una comunidad durante años. Sus crímenes incluyeron secuestros, violencia extrema y un caso sin resolver de hace más de una década. ¿Cómo logró evadir la justicia tanto tiempo? Aquí te lo contamos. El descubrimiento que estremeció a Carolina del Sur era noviembre de 2016 en Spartanburg, Carolina del Sur. Una comunidad donde todos creían conocer a sus vecinos. Algo sacudiría para siempre la tranquilidad del lugar. Las autoridades, tras días buscando a una pareja desaparecida, recibieron una pista que los llevó a una propiedad rural alejada de la ciudad. Lo que encontraron allí superó cualquier expectativa. Dentro de un contenedor metálico, oxidado y abandonado en medio del terreno, descubrieron a una joven de 30 años, Kayla Brown. Estaba encadenada, con marcas de haber vivido semanas de angustia. Había sobrevivido 65 días encerrada, alimentándose apenas con snacks y agua. Mientras su novio, Charlie Carver, había sido víctima de un incidente fatal frente a sus ojos. Las imágenes de su rescate, con Kayla abrazando a los agentes entre lágrimas, dieron la vuelta al país. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras la policía registraba la propiedad, algo más llamó su atención: el suelo recién removido en zonas apartadas. Con palas y equipos, desenterraron lo inimaginable. Restos de al menos 2 personas más, cuyas identidades se vincularían a casos sin resolver. De pronto, lo que parecía el crimen aislado de un hombre común, un exitoso agente inmobiliario, se convertía en una red de sucesos que abarcaba años. Lo más inquietante era cómo Todd Kohlhepp, el dueño de aquel terreno, había logrado ocultar su doble vida. Mientras trabajaba vendiendo casas y sonreía en reuniones comunitarias, nadie sospechó que tras esa fachada se escondían secretos tan oscuros. ¿Cómo alguien así pudo pasar desapercibido? La respuesta, aunque aterradora, era simple. Confiábamos en quien parecía uno más. Este descubrimiento no solo reveló la supervivencia heroica de Kayla, sino que abrió una puerta a un pasado lleno de preguntas. Entre ellas, un caso frío de 2003, 4 empleados de una tienda de motos habían perdido la vida de forma violenta, y ahora, todo indicaba que Kohlhepp estaba vinculado. La comunidad se preguntaba, si esto salió a la luz, ¿cuánto más había detrás? Una infancia siniestra, las primeras señales. Para entender cómo alguien como Todd Kohlhepp llegó a cometer actos tan graves, hay que retroceder décadas atrás, a su infancia. Nacido en 1971, Todd creció en un entorno familiar inestable. Sus padres se separaron cuando era pequeño, y sus constantes mudanzas, de Arizona a Carolina del Sur, lo alejaron de cualquier sentido de estabilidad. Pero lo que más llamaba la atención eran sus comportamientos. Desde muy niño, mostraba una fascinación perturbadora por lastimar a otros seres vivos. Vecinos y familiares recordaban cómo maltrataba a mascotas y animales pequeños. Actos que para él eran solo juegos, según decía. A los 15 años, esa agresión escaló de forma alarmante. En 1986, en un pueblo de Carolina del Sur, Kohlhepp convenció a una chica de 14 años, compañera de su hermana, de subir a su motocicleta. Lo que parecía un paseo inocente se convirtió en una pesadilla. Bill la llevó a un lugar apartado, donde la amenazó con un arma y la agredió físicamente. Después, le advirtió que si hablaba, haría daño a su familia. A pesar del miedo, la joven denunció el hecho, y Kohlhepp fue arrestado. Lo más impactante fue su reacción. No mostró arrepentimiento,
solo preocupación por cómo el caso afectaría su vida. Aunque fue sentenciado a pasar años en un centro juvenil, su mente nunca buscó cambiar. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, alimentó un resentimiento profundo hacia el mundo. Al salir, intentó reintegrarse. Trabajó en tecnología, luego en ventas, e incluso obtuvo una licencia como agente inmobiliario, a pesar de estar registrado como delincuente. Nadie verificó su pasado. Así, mientras construía una imagen de profesional exitoso, guardaba armas de fuego en su casa y fantaseaba con controlar a otros. Estos detalles de su infancia no son solo una lista de eventos trágicos, son piezas de un rompecabezas que explica cómo, sin intervención y ayuda psicológica, una persona puede normalizar la violencia. Sus actos no surgieron de la nada, fueron semillas que crecieron en silencio, mientras todos alrededor confiaban en la máscara que él mismo había creado. La masacre de Superbike Motorsports. En noviembre de 2003, la pequeña ciudad de Chesnee, Carolina del Sur, vivió uno de los días más oscuros de su historia. En Superbike Motorsports, una tienda de motocicletas conocida por su ambiente familiar, 4 empleados trabajaban como cualquier otro día. Entre ellos estaba Scott Ponder, el dueño, un apasionado de las motos que había convertido su sueño en negocio. Su madre, Beverly Guy, también trabajaba allí, junto a 2 mecánicos, Brian Lucas y Chris Sherbert. Ninguno imaginaba que una visita rutinaria de un cliente cambiaría todo. Ese cliente era Todd Koheb. Años antes, había comprado una moto en la tienda, pero una discusión por una garantía no cumplida lo dejó resentido. Aunque parecía un conflicto menor, para Koheb fue suficiente para alimentar un odio profundo. El 6 de noviembre, llegó al local con una pistola y sin dar oportunidad de reacción, acabó con la vida de los 4 empleados. El hecho fue tan rápido y despiadado que las autoridades no encontraron testigos ni pistas claras. La tragedia destruyó familias enteras. Melissa, la esposa de Scott, estaba embarazada de su primer hijo. Solo 2 días antes del incidente, ambos habían escuchado juntos el latido del corazón del bebé. De pronto, Melissa se vio enviudando mientras preparaba la llegada de su hijo. Pero el dolor se mezcló con la desconfianza. La policía llegó a sospechar de ella, pensando que podía estar involucrada. Incluso exhumaron el cuerpo de Scott para revisar evidencias, hasta que una confusión en las pruebas la exoneró. Aún así, el caso quedó estancado durante 13 años, sin respuestas ni justicia. Lo más escalofriante es que Koheb, tras cometer este acto atroz, siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Nadie lo vinculó al crimen, ni siquiera cuando años después empezó a trabajar como agente inmobiliario. Mientras las familias de las víctimas luchaban por seguir adelante, él acumulaba propiedades, ganaba dinero y planeaba nuevos crímenes. No fue hasta 2016, cuando Kyla Brown fue rescatada, que las autoridades conectaron los puntos y descubrieron que el hombre, tras aquel caso sin resolver, había estado frente a sus ojos todo el tiempo, reconstruyendo una vida falsa. Después del incidente en Superbike Motorsports en 2003, Todd Koheb no desapareció de la sociedad. Al contrario, comenzó a tejer una nueva identidad, una tan convincente que nadie sospecharía de su pasado. Aprovechando que su nombre no estaba ligado públicamente a aquel caso sin resolver, decidió reinventarse. En 2006, tras mudarse a Spartanburg, Carolina del Sur, obtuvo algo que parecía imposible, una licencia como agente inmobiliario. Lo increíble es que lo logró a pesar de estar registrado como delincuente por el ataque que cometió a los 15 años. Las autoridades no verificaron a fondo su historial, y así, con papeles en mano, Koheb empezó a vender propiedades con una sonrisa profesional. Su éxito fue rápido. Ganaba bien, vestía trajes caros y se codeaba con clientes adinerados. En redes sociales, compartía fotos de casas lujosas y consejos para inversores. Incluso creó un canal de YouTube sobre bienes raíces, donde aparecía como un experto amable y confiable.
Pero detrás de esa fachada impecable, escondía obsesiones peligrosas. Coleccionaba armas de fuego, legales e ilegales, y pasaba horas en foros en línea hablando de tácticas de supervivencia y control. Mientras ayudaba a familias a encontrar su hogar ideal, acumulaba herramientas y suministros en su propiedad rural, preparándose para un estilo de vida que nadie podía imaginar. Lo más inquietante era cómo Kohlhepp manipulaba a quienes lo rodeaban. Vecinos lo describían como callado pero educado. Colegas lo veían como un tipo trabajador. Nadie notaba las señales. Su aversión a hablar de su vida personal, su tendencia a aislarse por semanas, o su hábito de comprar terrenos alejados, lejos de miradas curiosas. En una ocasión, un cliente le preguntó por qué tenía cámaras de seguridad en zonas vacías de su propiedad. Él respondió, sin inmutarse, siempre hay que prevenir robos. Esta doble vida no era casualidad, sino un plan cuidadoso. Kohlhepp sabía que, para ocultar sus actos, debía ser invisible a la sospecha. Y lo logró. Mientras las familias de las víctimas de Superbike Motorsports seguían sin respuestas, él construía una reputación intachable. Pero bajo esa máscara de normalidad, seguía alimentando fantasías oscuras y esperando el momento para llevarlas a cabo. Nuevas víctimas, engaño mortal. En 2015, Todd Kohlhepp parecía tenerlo todo bajo control. Su carrera como agente inmobiliario prosperaba, y su imagen de profesional respetable lo mantenía lejos de sospechas. Pero detrás de esa máscara, algo había vuelto a despertar en él. Una necesidad obsesiva de ejercer control sobre otros. Fue entonces cuando conoció a Johnny Coxie y a su novia, Megan, una pareja joven que atravesaba momentos difíciles. Kohlhepp, aprovechando su carisma, les ofreció trabajo en su propiedad rural. Limpiar terrenos, pintar cercas, tareas sencillas que prometían pagar bien. Para Johnny y Megan era una oportunidad para salir adelante. Aceptaron sin imaginar el peligro. El día que llegaron a la propiedad, todo parecía normal. Kohlhepp les mostró las herramientas y les dio indicaciones. Pero en un momento de distracción, sacó un arma y amenazó a Johnny frente a Megan. Lo que siguió fue un acto de violencia que dejó a Megan en shock. Sin posibilidad de escapar, Kohlhepp la obligó a permanecer en silencio, usando amenazas contra su vida y la de sus seres queridos. Días después, Megan también desapareció. Kohlhepp, frío y calculador, enterró sus cuerpos en zonas apartadas de su terreno y volvió a su rutina, como si nada hubiera pasado. Las familias de Johnny y Megan reportaron su desaparición, pero las pistas eran escasas. No había testigos, ni cámaras, ni rastros digitales que los vincularan a Kohlhepp. Él, mientras tanto, seguía atendiendo clientes, publicando anuncios de propiedades y asistiendo a reuniones del sector. Nadie notó su ausencia en aquellos días críticos, ni sospechó de sus excusas para evitar visitas a su propiedad. La policía, sin pruebas concretas, archivó el caso como otro misterio sin resolver, pero Kohlhepp no se detuvo. En agosto de 2016, contactó a otra pareja, Charlie Carver y Kyla Brown. Les ofreció un trabajo similar, esta vez instalando cercas. Confiados, aceptaron. Lo que ocurrió después repetiría el mismo patrón. Una visita a la propiedad rural, una discusión fingida y un desenlace trágico. Sin embargo, esta vez, un error de Kohlhepp cambiaría todo. Kyla, a diferencia de Megan, logró sobrevivir y su testimonio sería la clave para desenterrar una verdad que llevaba años oculta. El rescate de Kyla Brown. En agosto de 2016, la desaparición de Charlie Carver y Kyla Brown encendió las alertas en Spartanburg. La pareja había salido para reunirse con un posible cliente, Todd Kohlhepp, quien les ofreció un trabajo instalando cercas en su propiedad. Pero días después, sus familias ya no podían contactarlos. Kyla, una mujer fuerte y decidida, no era del tipo que desaparecía sin avisar.
Su teléfono, que seguía encendido, se convirtió en la única pista. El 3 de noviembre, tras semanas de búsqueda, las autoridades rastrearon la señal del dispositivo hasta una zona rural cercada y aislada. Al llegar, encontraron un contenedor metálico, oxidado y cubierto de maleza. Dentro, Kayla yacía encadenada, con marcas de haber vivido semanas de encierro. Sobrevivió comiendo snacks y bebiendo agua que Koheb le dejaba ocasionalmente. Lo más desgarrador fue lo que reveló. Charlie había sido víctima de un incidente trágico frente a sus ojos, y ella se vio obligada a presenciarlo antes de ser encerrada. El rescate de Kayla fue un momento de alivio y horror. Mientras los agentes la liberaban, ella relataba detalles que conectaban a Koheb con otras desapariciones. La policía, entonces, registró cada rincón de la propiedad. Con palas y detectores, descubrieron zonas de tierra recién removida. Allí, bajo la superficie, hallaron restos de al menos 2 personas más, vinculadas a casos que llevaban años sin resolver. Koheb, al ser confrontado, negó todo con una frialdad inquietante. Pero las pruebas eran abrumadoras. El teléfono de Kayla, las cadenas y su propio testimonio lo colocaban en el centro de la investigación. Lo más impactante fue cómo Kayla, a pesar del trauma, mantuvo la claridad para recordar cada detalle. Su valentía no solo la salvó a ella, sino que destapó una red de crímenes que Koheb creyó ocultar para siempre. Mientras Kayla se reunía con su familia, las autoridades comenzaron a desentrañar la verdad. Cada palabra suya era una pieza clave. Describió cómo Koheb usaba su profesión para ganar confianza, cómo planeaba cada paso, y cómo su propiedad era el escenario de actos que nadie podía imaginar. El rescate no fue el final, sino el inicio de una cadena de revelaciones que sacudirían a toda una comunidad. Confesiones inesperadas. Tras el rescate de Kayla Brown, Todd Koheb fue arrestado y llevado a una celda de interrogatorios. Al principio, negó todo con una calma inquietante, como si creyera que las pruebas en su contra no eran suficientes. Pero todo cambió cuando los investigadores mencionaron los restos encontrados en su propiedad y las coincidencias con casos antiguos. Algo en su actitud se quebró. Quizás fue el peso de años ocultando la verdad, o tal vez un deseo retorcido de reconocimiento. Sin aviso, comenzó a hablar, y sus palabras abrieron heridas que llevaban más de una década cerradas. Koheb no solo admitió su responsabilidad en lo ocurrido con Kayla y Charlie, sino que, de pronto, reveló detalles precisos sobre un caso que había dejado perplejas a las autoridades en 2003. La tragedia de Superbike Motorsports. Los investigadores, que llevaban años sin pistas, no podían creer lo que escuchaban. Él describió cómo había entrado a la tienda, cómo había planeado cada movimiento y hasta los motivos detrás de aquel acto desgarrador. Una discusión trivial sobre una moto que, para él, justificaba todo. Las familias de las víctimas recibieron llamadas que nunca esperaron. Melissa Ponder, la viuda de Scott, escuchó la voz de un detective diciéndole: «Tenemos una confesión». Después de 13 años de dolor y dudas, por fin había respuestas. Pero la confirmación de que Koheb era el responsable trajo una mezcla de alivio y rabia. ¿Cómo alguien que vivía entre ellos, que vendía casas y sonreía en ferias locales, había podido guardar un secreto tan oscuro? Lo más sorprendente fue cómo Koheb compartía los detalles. No parecía arrepentido, sino casi orgulloso de su precisión. Hablaba de las víctimas, de los lugares donde había escondido pruebas, e incluso de cómo evitó ser detectado todos esos años. Los agentes grababan cada palabra, conscientes de que estaban frente a una mente que, lejos de buscar redención, quería asegurarse de que su historia no se olvidara. Mientras tanto, en otra habitación, el hijo de Scott Ponder, ahora un adolescente, preparaba una carta para leer frente a Koheb en la corte. Quería que supiera cómo su acción había robado un padre, un esposo, una vida entera. Aunque el dolor seguía ahí, había un destello de esperanza. La justicia, aunque tardía,
empezaba a llegar. Estas confesiones no cerraron el caso, sino que plantearon nuevas preguntas. ¿Cuántas verdades más escondía Kohlhepp? ¿Y cuántas familias, en silencio, seguirían esperando respuestas? ¿Justicia o impunidad? En julio de 2017, Todd Kohlhepp compareció ante un tribunal de Carolina del Sur para enfrentar las consecuencias de sus actos. La sala estaba llena de familiares de las víctimas, periodistas y curiosos que querían presenciar el desenlace de un caso que había conmocionado al Estado. Kohlhepp, con expresión impasible, escuchó cómo el juez leía los cargos en su contra. 7 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada vida que había arrebatado y por el secuestro de Kayla Brown. No hubo posibilidad de libertad condicional. Para muchos era un alivio. Para otros, una sentencia que nunca devolvería lo perdido. Pero el momento más poderoso llegó cuando las familias tuvieron la oportunidad de hablar. Melissa Ponder, ahora madre de un adolescente que nunca conoció a su padre, se dirigió a Kohlhepp con una mezcla de dolor y dignidad. Perdono lo que hiciste, no por ti, sino por mí, para no cargar con este odio el resto de mi vida. Sus palabras resonaron en la sala, mostrando una fuerza que contrastaba con la frialdad del acusado. Luego fue el turno de Scott, el hijo de Beverly Guy, una de las víctimas de Superbike Motorsports. Con voz temblorosa pero firme, miró a Kohlhepp y dijo: «Nunca tendrás poder sobre nadie más. Eres lo que siempre fuiste, un cobarde». Kohlhepp, por su parte, mantuvo su actitud enigmática. No pidió disculpas, ni mostró emoción. Solo asintió cuando el juez le preguntó si entendía la sentencia. Para él, parecía un trámite más, como si las vidas afectadas fueran simples números en una lista. Sin embargo, fuera del tribunal, las familias respiraban al saber que, al menos, no podría hacerle daño a nadie más. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Esto era justicia? Para algunos, sí. Para otros, las cadenas perpetuas no compensaban el vacío dejado por sus seres queridos. Además, quedaban dudas sin resolver. Kohlhepp había insinuado en sus confesiones que podía haber más víctimas, casos que ni siquiera la policía conocía. Aunque los investigadores prometieron seguir indagando, el tiempo pasaba y las respuestas se desvanecían en el silencio de Kohlhepp, quien, desde su celda, parecía disfrutar del control que aún tenía sobre esos secretos. Este capítulo no cerró el libro, sino que dejó una herida abierta. La justicia había hablado, pero las cicatrices en Spartanburg y en los corazones de quienes perdieron a alguien seguirían recordando que el mal, a veces, se esconde tras la sonrisa más inesperada. Misterios sin resolver. Con Todd Kohlhepp tras las rejas, muchos pensaron que la pesadilla había terminado. Pero en realidad, solo comenzaba una nueva etapa llena de incógnitas. Durante sus interrogatorios, Kohlhepp soltó comentarios ambiguos que dejaron a los investigadores helados. «Hay cosas que ni siquiera ustedes saben», dijo en una ocasión, sonriendo con ironía. Estas palabras abrieron la puerta a una posibilidad aterradora. ¿Había más víctimas sin identificar? Periodistas como Daniel Gross intentaron profundizar. Gross comenzó a cartearse con Kohlhepp desde prisión, buscando pistas sobre otros casos. En sus respuestas, Kohlhepp jugaba al gato y al ratón. A veces daba detalles precisos de lugares y fechas. Otras negaba todo con sarcasmo. Por ejemplo, mencionó un viaje a Nevada en 2005, donde desapareció una pareja en circunstancias similares. Sin embargo, sin pruebas concretas, las autoridades no pudieron vincularlo. La comunidad de Spartanburg también reflexionaba. ¿Cómo fue posible que un hombre con un historial tan oscuro, registrado como delincuente, trabajara sin obstáculos como agente inmobiliario? Incluso el sheriff local admitió: «Quizás lo saludé en algún evento, sin saber quién era realmente». Esta idea de que el peligro puede estar donde menos se espera quedó grabada en la mente de todos. Pero el misterio más grande seguía siendo el silencio de Kohlhepp. Durante los años entre 2003 y 2015,
No se le vinculó públicamente a ningún incidente. ¿Realmente estuvo inactivo durante 12 años? ¿O simplemente nadie descubrió lo que ocurría en sus propiedades aisladas? Algunos teorizan que usaba su trabajo para viajar y seleccionar víctimas en otros estados, mientras otros creen que enterró secretos que jamás saldrán a la luz. Las familias de los desaparecidos en otras regiones aún albergan esperanzas. Cada vez que se encuentra un resto sin identificar, preguntan, ¿estarán relacionados con él? Pero sin confesiones claras, es imposible saberlo. Lo único cierto es que Kohlhepp, incluso desde prisión, mantiene el control sobre esas verdades ocultas, disfrutando de un último poder sobre quienes buscan respuestas. Este caso no es solo la historia de un hombre que engañó a todos. Es un recordatorio de que, a veces, la justicia no basta para sanar heridas. Las víctimas conocidas tienen nombres, rostros y familias que las lloran. Las desconocidas, en cambio, viven en la sombra de preguntas sin respuesta. Y mientras el tiempo pasa, una idea persiste. Quizás, en algún lugar, alguien guarda un secreto que podría cambiar todo, si tan solo se atreviera a hablar. La historia de Todd Kohlhepp nos obliga a mirar más allá de las apariencias. Un hombre que parecía un profesional exitoso, que saludaba a sus vecinos y cerraba negocios con una sonrisa, escondía una realidad que nadie querría creer. Su caso no es solo una serie de actos oscuros, sino una lección sobre cómo el mal puede camuflarse en lo cotidiano, aprovechando la confianza que damos por sentado. Pero también es una historia de resiliencia. Si este video te hizo reflexionar, compártelo, quizás alguien más necesite entender por qué nunca debemos bajar la guardia. Y si quieres conocer más casos que desafían lo que creemos posible, suscríbete y activa la campanita.